Muy buenos días con todos. En esta ocasión mi grupo y yo hablaremos acerca de la vida e infancia de César Vallejo, para posteriormente contar una de sus novelas calificadas como novela psicológica y publicada en Lima en 1923. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en 1892. Fue un escritor y poeta que destacó en todos los géneros, como poesía, narrativa, guiones, ensayos, teatro, convirtiéndose en el mayor innovador de la poesía del siglo XX. Principalmente buscaba tocar diversos problemas del ser humano, como la injusticia social y política, la alineación y el conflicto entre el deseo y la espiritualidad. La obra Fábula Salvaje se publicó en 1923. Esta novela de César Vallejo trata de tocar principalmente un problema de salud mental, que para su época era complicado hablar de este tema, que ha ido aumentando con el transcurso del tiempo. La palabra emprendimiento se define en todas aquellas personas que han sido criadas dentro de un ambiente o cultura emprendedora. Asimismo, todas ellas, gracias a su ingenio y creatividad, serán capaces de fomentar y ejecutar proyectos de todo tipo, como industrias culturales y grandes organizaciones, convirtiéndolos en planes de negocios. Cabe mencionar que Vallejo fue considerado un emprendedor cultural. Y es que pese a no estar rodeado de riquezas, ni mucho menos querer conseguirla, lo que él producía para sí mismo era riqueza artística, con lo que logró ser reconocido. Por tal motivo, siguió escribiendo y esparciendo sus ideas. Esta tenebrosa historia empieza con Balta Espinar. Balta Espinar era un hombre de alargada nariz, de una frente redonda, de unos labios toscos y unas orejas grandes. Todo da inicio cuando Balta se levanta y va hacia el espejo, en donde ve a un hombre que no es él. Confundido, enfurecido y con miedo, rompe dicho objeto. Es ahí que decide ir donde su esposa, Adelaida, a contarle lo que ha sucedido, los hechos que han pasado, y Adelaida no hace más que advertir que vendría alguna desgracia. Y es así que durante el día, en donde no parece que más que una advertencia del infortunio que habría en el futuro. Mientras Balta recién se estaba levantando de la cama, Adelaide ya había realizado todas las actividades de la casa, como barrer los corredores, los dos patios, la pequeña sala y la calle de la casa. Era todo una ama de casa. Balta estaba en la chacra. Adelaida, luego de haber terminado de hacer todos sus quehaceres de la casa, estaba cansada. Sin embargo, fue al corral para pelar al caballo que se llamaba Rayo. Lo hacía mientras cantaba un yarabi, con su voz dulce y fluvial. Adelaida acaba de trasquilar y justo llega Balta. Le dice que ya terminó de trasquilar a Rayo. Entonces la acaricia conmovido y lleno de pasión. Aquel día en que cantó la gallina, Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora que se acostó. Fue una noche triste en el hogar. Balta no pudo dormir, resolviéndose en la cama, sumido en sombríos pensamientos. Desde que se casaron era la primera vez sobraba que perturbaba su felicidad. De vez en cuando se le oía gemir entrecortado de Adelaida. A Balta se había ocurrido una cosa extraña al mirarse al espejo. Había visto cruzar por el cristal una cara desconocida. El estupor relampagueó con sus nervios haciéndole derribar el espejo. Pasando algunos segundos, creyó que alguien hubiese asomado por la espalda del cristal y después de volver la mirada a todos los lados en su búsqueda, pensó que debía estar trastornado por el sueño, pues acababa de levantarse y se tranquilizó.
Más ahora, en medio de la noche, oyendo sollozar desvelada a su mujer, la escena del espejo surgía en su cerebro y le trastornaba y le atormentaba misteriosamente. No obstante, creyó de su deber consolar a Adelaida. No juegues, Adelaida, le dijo, llorando porque canta una gallina. Vaya, no seas chiquilla. Esto le dijo haciendo trizas su corazón, pues aguja muy fina jugaba a lo largo de sus trenzas y cosía hacia un recodo a otro. Una pipila firme y vitrátil a otra fugitiva con dura pita negra, el cual nunca había visto brotar de los vastos pencales maduros. Era dura esa pita y le hacía doler, y esa aguja eraba vertiginosamente en su sangre. Costurbaba. Balta quería recogerla y se acariciaba en los dedos. Sufría. En verdad, no sabría dar la importancia al incidente del espejo, y sin embargo, este le perseguía y le mordía con sorda obstinación. El otro día, Balta lo primero que hizo salir a la calle fue comprar un espejo. Tenía la fantástica obsesión del día anterior. Levanta tú esta alforja. Adelaida bajó de sus ojos dulces de mujer con un aire inefable de emoción. Musitó ella tímida y pudorosa. Según creo, desde julio, haciéndole oídos Balta esta grave palabra, y luego de meditar un poco, una nube sombra subió con ferrado vuelo a su frente. Desde julio, pensó, y entonces recordó, después de un largo tiempo, la visión intempestiva que, como en sus sueños, tuvo en el espejo, aquella lejana tarde de julio, y la ruptura del espejo, por el estupor de la visión. Gracias. Ya en la chacra, una tarde Balta dio de brevar a sus bueyes en las lagunas de enfrente de la cabaña. Fue la fuente de agua limpia a la que manaba entre los matorrales y arrodillándose bebió directamente. Se oyó los tragos durante algunos instantes cuando de repente Balta saltó bruscamente y dio 2 o 3 pasos hacia atrás. Tambaleándose y golpeando, miró de lado a lado por descubrir quién había a sus espaldas sin hallar a nadie. Buscó entre los matorrales y nadie. Después de algunos meses, aconteció a Balta muy parecida cosa a la que le sucedió aquella tarde de julio ante el espejo. Sus ojos habían percibido una imagen extraña, cuyos trazos fugitivos palpitaron contra las sombras fugaces y móviles de las hierbas que cubren el manantial. Se preguntaba quién le seguía así, quién jugaba con él así, por las espaldas y luego se escabullía con tal artimaña y ligereza. ¿Qué era lo que había visto? Tal inquietud íncole en todas sus membranas, puesto que era extraordinario. La cabeza le daba vueltas, ya que era curioso. ¿Quizás su mujercita jugaba con él inocentemente? No, pensó, ya que ella le respetaba mucho como para hacer eso. Balta no era un hombre muy inteligente acaso, pero era de gran sentido común y muy equilibrado. Desde aquel día se repitió por segunda vez ante sus ojos perplejos la imagen extraña de la fuente. Balta iba adquiriendo un aire preocupado y quiso decírselo a Adelaida, pero temiendo hacer el ridículo ante su mujer, optó por guardarle reserva del incidente. Ya en la plaza se encontró con un viejo amigo suyo, camarada de la escuela. Cuando estuvo en Trujillo, un señor a quien se refirió le dijo que esto podría ser rasgos de locura y que debía cuidarse mucho. Balta no pudo entender nada de esto, puesto que el relato de su amigo le resultó muy profundo y complicado. Una mañana Balta tuvo que ir a los potreros a lo largo de un calvero, en el arbolado y bordeando una acequia de regadío. Otra vez se asomó alguien al espejo de las aguas. Volteó Balta la cara en esa dirección y vio que entre los tupidos ramajes de trepadoras y malvarrosas recobraban las hojas su natural posición, que al parecer acababan de romper y alternar una fuga atropellada y volátil. Como de astuto y bárbaro mamífero asustado, o de ágil y certera abrazada de alguien que huye. Con su mujer empezó a conducirse de muy distinta manera que antes, teniendo para ella inusitados arranques de pasión exaltada y la meditación, puesto que Balta lo recordaba como informe y oscuro desagrado. Era como un espejo inconmensurable, infinito, como un océano inmóvil, sin límites. ¿Qué has estado soñando?, le preguntó Adelaida, inquieta, puesto que, como se verá,
Balta no la hacía partícipe de nada de estas incidencias. La tragedia empezaba pues a apolillar de tal manera, a ocultas y a capa de la médula para afuera, aquel duro y milenario alcanfor que hace de viga céntrica, suspenso de largo en largo, a modo de espina dorsal, en el techo del hogar. Balta empezaba a sentir un recelo, quizás sin motivo, por su mujer, o un recelo inconsciente del cual él no se daba cuenta. Adelaida le propone dirigirse al pueblo, y éste le responde: aún tenemos muchas cosas que hacer. Sin duda, Balta, pensando, ganoso de comprender a tan menguado perseguidor, que por lo visto algo intentaba con él, y algo no muy bueno por cierto, él a la vez tenía miedo a la soledad de la casa del pueblo. En aquellos días de enero, Balta se veía obligado a suspender el trabajo. Permanecía sentado en uno de los poyos del corredor cruzado de brazos, expectando el ambiente, oyendo el zumbar del viento sobre la pajiza. Los puercos, asustados por el viento, golpeaban con rabia el portillo, rugiendo desenfrenadamente. Balta se levanta y se dirige a golpear a los puercos, esperando así callarlos. Exclama: ¿pero qué tienen estos animales del diablo?, con cólera e inquietud. Un cerdo persistía en hacer bullicio, a lo que Balta le dio una pedrada, y el pobrecillo bajó la voz. Y así de rato en rato se estuvo quejando toda la tarde. Oh, la membrosa voz animal, cuando graves desdichas nos llegan. Balta, sin saber por qué, tuvo miedo fuera y se dirigió a la cocina. Cruzando el patio lleno de chacras, ingresa a la cocina donde encontró a Adelaida, quien molía en el batán. Empezaron a conversar entusiastamente. Balta le habló a su mujer y Adelaida le dijo que ya era tiempo de regresar al pueblo. A lo que Balta otra vez repitió: aún hay mucho que hacer, nos iremos en febrero. En esos instantes llega don José, el viejo y sus 2 hijos. Llegaron completamente mojados, y con ellos vino todo molido y lloroso Santiago, el hermanito de Adelaida. De uno de sus pies cubiertos de barro manaba una sangre clara, en la que había el inocente. Adelaida se sentía muy sensible, ya que había notado que Balta no era el mismo de antes, cuando estaba junto a ella. Balta regresó después de un largo tiempo y solitario. Adelaida era la que más le esperaba a Balta, ansiosa y presa de inconsolable zozobra. ¿A dónde te has ido, Balta?, exclamó ella, y Balta solamente entregaba cogitabundo y sombrío sin responder. Adelaida estaba pálida y llorando por el rechazo de Balta. Pasaba el tiempo y Balta estaba mudo, evitaba mirarle. Tanto era la exigencia de Adelaida que Balta reaccionó diciendo: déjame, mujer. Adelaida no entendía a Balta y salió al patio y empezó a suplicar a Dios: ¿por qué a mí, si soy la mujer que lo amo y que estoy muy enamorada de él? ¿Por qué a mí? Las mujeres lloran cuando cae el amor y desgarran a diario, porque es injusto. Santiago, la hermana de Adelaida, le decía: hermana, ¿por qué no te vas? Nadie te va a escuchar. Adelaida seguía llorando mientras su hermano se fue a dormir tan triste por el sufrimiento de su hermana. Los truenos empezaron muy fuertes y vino el fantasma Santiago. Se asustó muy fuerte y aguantaba sus miedos, pero llegó a tal punto de gritar: Adelaida, Adelaida. Salió del dormitorio temblando. Al rato logró dormir nuevamente y soñó a 2 avechuchos que se peleaban, pero uno se fue y no volvió. Obsesionado Balta por los celos, aquella noche injurió a su mujer y la acuchilló a denuestos. El marido exacerbado gruñía sus imprecaciones en voz alta, preguntándose a sí mismo qué le había hecho a él, por qué le pagaba así. Si él en la vida no amó a nadie, sino a ella sola. No fue jamás un mal hombre, un vicioso, ni mucho menos un holgazán. ¿Quién la obligó para irse con él? Al formular esta pregunta, Balta empleaba un timbre de adoración infinita por su mujer, pero al mismo tiempo pensaba: Adelaida mala, ¿por qué mejor no quisiste al otro desde un principio? Sin embargo, era tanto el amor que él sentía por Adelaida, que era capaz de ir en ese instante a consolarla y tranquilizarla, y prestarle refugio y amparo. En ese momento pasaba por su cabeza: ¿por qué se le hacía sufrir a Adelaida? Tan buena que era ella, pobrecita. Luego salvaba todo este orbe de hipótesis sentimentales y volvía a su dolor actual. Lloraba, se le astillaba el alma en pedazos.
Esa misma noche, Balta llevó a Adelaida a la casa del pueblo. La hizo vestirse de luto riguroso, al igual que él, y en el transcurso de la noche, entre lágrimas llenas de suplicios morales, Adelaida permaneció dormida y enlutada sobre el lecho, mientras que Balta la abandonaba dirigiéndose a una cima, en donde pudo contemplar el largo campo, el límpido cielo, y estando cada vez más cerca del borde elevado del risco, alguien rozó su espalda. Lo rozó haciendo que éste, en un brusco movimiento pavorido, caiga hacia adelante, de una manera tan instantánea hacia el abismo. Por la tarde de aquel mismo día, en la casa de Adelaida, ignorante aún el espantoso fin de su marido, yacía en el lecho descarnada y llorando. Doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba del sueño del nieto, que acababa de nacer esta mañana. El niño, de vez en vez, sobresaltaba sin causa y berreaba dolorosamente. Un cirio que ardía ante el ara empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en círculo, chisporreteando, y cuando la mano tremulaba de la abuela fue a despaversarlo y arreglarlo. Hallólo mirando largamente a la puerta que permanecía en torno al corredor, llorando salía por allí. La triste lumbre religiosa hincábase a duras penas en los fríos pañales del poniente y ganaba por fin hacia lo lejos. Era el mes de marzo y empezó a llover. Si les gustaría que habláramos más de estos casos misteriosos, por favor, pueden ponerlos en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir, porque eso nos ayuda mucho como creadores de contenido. Que tengan una tarde tenebrosa.